Hola, María Noelia, hija, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, estoy en una grabación. Estaba antes estudiando, la Biblia habla, estoy en el estudio. Sí. Te llamo después, un beso. Chao, hija. Dios te bendiga. Chao, chao. Hoy vivimos en la era de las comunicaciones. En un segundo y con un pequeño aparato podemos conectarnos con personas en cualquier lugar del mundo. Pero a pesar de esto, para que la comunicación sea completa, debemos esperar que quien está al otro lado me atienda, me escuche y me responda. Pero si deseamos una comunicación efectiva, constante, eficaz, con una respuesta segura e instantánea, debemos recurrir a un antiguo método eficaz pero poderoso. Estoy hablando acerca de la oración. El tema de hoy, ¿cómo hablar con Dios? Bienvenidos a La Biblia Habla. Hola, estamos una vez más aquí, amigos, compartiendo en La Biblia Habla otro tema vital y muy importante. Sin embargo, antes de ello, quiero decirte que tengo acá en mis manos el estudio de la palabra de Dios, La Biblia Habla. Tú puedes tener este material y otros que tenemos que acompañan esta serie escribiéndonos a nuestro correo que aparece en tu pantalla. También puedes bajar a través del Facebook. Hay varias maneras de poder estudiar este excelente material. También tengo acá en mis manos la revista Familia Feliz, que es otro material que te ofrecemos de manera gratuita, así que tú puedes estudiar temas que son de consejería familiar muy adecuados para ti. Bueno, voy a extraer de mi guía de estudios, como muchos de ustedes lo están haciendo y otros lo están bajando a través del internet, los materiales. Por eso durante el programa va a aparecer las direcciones de contacto para que usted pueda bajar los materiales. Así que no se preocupe, alguno quizás puede tener a todo color el material o en blanco y negro como tenemos, más el contenido de este material usted puede tranquilamente bajarlo a través de la internet. El tema de hoy, ¿cómo hablar con Dios? Yo tengo acá mi hojita de estudio de la Biblia. Usted puede también recurrir a este material. Como le hemos dicho, no se preocupe, usted va a tener estos materiales en su casa y en su país. Así que no se preocupe, escríbanos, denos sus comentarios, hagan sus preguntas, que con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. No es que eso se necesite para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, antes nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Eso comenta una escritora en un librito llamado Felicidad Abundante, la página 45. Y hoy vamos a desgranar este tema que es muy importante. Usted puede bajar más material acerca de la oración entrando a nuestro sitio de Lugar de Paz, www.nuevotiempo.org/lugar de paz, temas que tienen que ver con la oración, aprovechando esta promoción para el programa de Lugar de Paz. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios?
Para ello, yo quiero abrir el libro de Daniel, un libro profético en la Biblia, capítulo 9, versículo 3, que dice lo siguiente: volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con Dios? Muchas personas pueden decir por medio del horóscopo. ¿Cuánta gente hoy en día le interesa mucho ver los astros? Hay mucha gente que mira el futuro a través de cartas. Mas, ¿cómo podemos comunicarnos verdaderamente con Dios? ¿Será a través de la concentración mental? ¿Cuántas veces personas asisten a sesiones que tienen que ver con concentración, con dominio propio, pero pierden de foco un tema que es vital, la oración? Considero, queridos amigos, que la única manera de poder comunicarnos con Dios es a través de la oración. Ahora bien, ¿en qué consiste la oración? ¿En qué consiste? Segunda Samuel 22:7 es un texto apropiado que dice lo siguiente: en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a mi Dios y oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Interesante este pensamiento. ¿En qué consiste la oración? En una conversación sencilla, es el clamor del corazón, una transmisión del pensamiento. ¿En qué consiste? Según este pensamiento, es el clamor del corazón. Cuando hablamos con Dios, expresamos lo que sentimos profundamente. ¿Cuántas personas están olvidando que orar es el acto más sencillo de abrir el corazón a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, como a un amigo? ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Una pregunta muy importante. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, nos da una respuesta apropiada y muy conocida por ustedes. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? Al Padre, a Dios el Padre. ¿Qué nombre debemos invocar? Muy importante. Bueno, la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 14, versículo 13, dice: todo lo que pidiereis o todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, ¿qué nombre debemos de invocar? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez una señora que estaba enferma me preguntó: pastor, ¿acaso yo no debo orar a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo? ¿Tiene que ser justamente Jesucristo? Yo le dije a ella que, bueno, existe una respuesta en la Biblia y esa respuesta la hemos leído hace algunos instantes, pero yo le explicaba a esta señora delicada de salud que Jesucristo se encarnó, Él vino a este planeta, Él sufrió, Él vivió con los hombres, Él nació, se desarrolló como un hombre, cumplió su ministerio y Él tiene autoridad. Él conoce el sufrimiento, conoce el dolor de este planeta, porque Él vivió en carne propia. Por eso, querido amigo, el único intermediario, dice el apóstol, entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso, cuando oramos, necesitamos levantar ese nombre importante: Jesús, Jesucristo, mi Salvador.
Una quinta pregunta que también es muy importante en esta hora: ¿qué factores son importantes en la oración? Hay algunos factores que son importantes. San Mateo capítulo 6, versículo 7 dice: al orar no uséis vanas repeticiones. Significa entonces que nosotros cuando oramos, pues no tenemos que ser tan repetitivos. Y acá algo que considero es vital, porque alguien me preguntó: ¿existe alguna diferencia entre orar y rezar? El rezo es una repetición. Podemos aprender algo y repetirlo de memoria, muchas veces quizás sin entender, sin meditar en lo que estamos diciendo. Sin embargo, la oración, como hemos mencionado a un principio, es algo que es expresado con nuestros labios o mentalmente, que sale de lo profundo de nuestro corazón, con palabras espontáneas y de manera sencilla. Por eso, muy importante, ¿qué factores son importantes en la oración? Bueno, en primer lugar, la sencillez. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Entonces, querido televidente, cuando usted pide al Señor, usted también tiene que pedir como un acto de agradecimiento. ¿Qué factores son importantes en la oración? El agradecimiento. Usted debe ser agradecido. Este planeta está sufriendo por falta de agradecimiento. ¿Cuántas veces no somos agradecidos a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuando trabajamos en el lugar donde estamos, en la universidad? Parece que el agradecimiento hoy en día está siendo pisoteado y la gratitud es fundamental, no solamente en la vida diaria, no solamente en las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, sino con nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12, habla de otro elemento importante que tiene que ver con qué factores son importantes en la oración. Y dice Romanos: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por lo tanto, la constancia es otro elemento importante. El hecho de permanecer, de esperar, así como usted todos los días almuerza, así como quizás en la mañana usted desayuna y necesita el pan. Usted no come pan cada mes. Personalmente me encanta el pan, me gusta el pan. Usted sabe que un pan es algo delicioso cuando uno disfruta con los alimentos. Por lo tanto, la oración no es para cada mes. La oración es algo constante, continuo, que nos ayuda y mejora nuestra relación espiritual con Dios. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa? ¿Existe algún tipo de oración que sea provechosa? Bueno, la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra las puertas y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué texto más lindo? Me gusta porque Mateo 6:6 dice: cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. En otras palabras, intimidad con el Señor. Y el texto dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te va a recompensar públicamente. Por lo tanto, querido amigo, amiga, la oración privada es vital en nuestras relaciones con el Señor. La oración a solas, la oración de intimidad con el Señor, es parte de nuestra relación vital con el cielo. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa entonces? Pues
la oración privada. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Contesta Dios nuestras oraciones? ¿Qué condiciones requiere la oración eficaz? San Mateo capítulo 21, 22 dice: todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, necesitamos pedir con fe, falso o verdadero. Verdadero, porque el texto es claro: todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. San Mateo capítulo 26, versículo 39, es otro texto sorprendente que dice: cayó con su rostro en tierra y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, en otras palabras, pedir todo lo que deseamos, falso o verdadero. Falso. ¿Por qué? Porque el Señor nos da de acuerdo a su santa y divina voluntad. Muchas veces nosotros pretendemos exigirle a Dios: dame esto. Y si no me da, yo comienzo a enojarme y a resentirme con Dios. Y por consecuencia, querido espectador, usted no solo se resiente con Dios, usted se resiente con la iglesia, se resiente con las personas, se resiente con la religión. En otras palabras, comienza a apartarse y la oración no es más importante en su vida. Ahora bien, 1 Juan 3:22 es otro texto muy lindo que dice: todo cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces, vivir conforme a la voluntad de Dios, falso o verdadero. Verdadero. Necesitamos vivir a la voluntad de Dios. Y ahora estamos llegando al cierre de este importante tema. ¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? Note usted que si mi celular tiene problemas o le falta batería o le falta la señal o tiene una caída y por alguna razón no funciona, bueno, esto estorba mi comunicación con el ser que yo amo, con mis amigos o con mi jefe, no sé. Entonces, de igual manera, ¿existen impedimentos en mi relación con Dios? Claro que sí. ¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? Bueno, Santiago 4:3 dice lo siguiente: pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Interesante este texto. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Querido televidente, ¿estás entendiendo de que la oración necesita sinceridad y no simplemente hablar, no simplemente repetir las cosas porque nos enseñaron? Y si me enseñaron el Padre Nuestro, tengo que repetir para que Dios me escuche sin apreciar, sin entender. Bueno, este es un texto importante. Isaías 59:2 dice: vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Interesante. Usted necesita entonces pedir con fe sin dudar. Usted necesita entender de que tiene que estar a cuenta de Dios y que vuestros pecados han sido ocultados sus rostros para no escuchar, porque muchas veces nuestras acciones negativas pues hacen que nuestras oraciones no sean eficaces y respondidas, yo diría aceptadas. Bueno, tenga cuidado en este principio que hoy hemos analizado. Y quiero decirte, querido televidente, una vez más, ¿qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? Coloquemos, repasando: pedidos indebidos, ¿qué más? La duda, ¿qué más? El pecado.
elementos importantes que hoy hemos recordado en nuestro estudio. Y ahora, qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración. Jeremías, el profeta sentimental, yo diría, capítulo 33, versículo 3, dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. Qué hermoso pensamiento. Clama a mí y yo te responderé. El Señor, querido espectador, es el que escucha nuestras oraciones. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder. Hay un hermoso salmo que es 121. Usted puede anotarse, Salmo 121, que dice: a Jehová llamé estando en mi angustia, y Él me respondió. Un extraordinario texto que presenta la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 7, también dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero decirles, apreciados televidentes, de que el Señor responde todas nuestras angustias. Tan solo necesitamos buscarlo. Él nos responde. Hay una pregunta que sin duda es vital cuando hablamos del tema de la oración. ¿Por qué orar con fe? ¿Por qué orar con fe? La Biblia dice acerca de este punto, acerca de la fe: sin fe es imposible agradar a Dios. Nota bien lo que dice la palabra de vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. De paso, fe es creer, fe es confiar, fe es obedecer. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa hay a quien lo busca. Esto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por lo tanto, no te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo nace la fe? Hoy se habla mucho acerca de la fe. ¿Cuánta gente le dice: Señor, auméntame mi fe? En la calle, en el trabajo, a veces escucho comentarios: oye, te falta fe, tienes poca fe. En la Biblia hay muchos incidentes acerca de esta palabra fe. ¿Cómo nace la fe y cómo se desarrolla? En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, hay un texto muy importante que dice: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, Dios da la fe a cada uno, falso o verdadero. Verdadero, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, querido espectador, tu fe no es la misma que yo tengo. La fe tuya no es la misma fe que tiene tu padre o tu madre o tus hijos. Y aquí algo que me llama la atención es que el Espíritu Santo, quien está en el corazón de las personas, hace que nosotros desarrollemos nuestra confianza en Dios. Por eso, en las lecciones que estamos estudiando existe una conexión importante de la divinidad actuando en la vida de las personas. Ahora, en Romanos, que es un texto apropiado en esta hora, Romanos capítulo 10, versículo 17, nota lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por medio ¿de qué? De la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Entonces, nuestra fe se desarrolla por medio del estudio de la Biblia, con toda certeza, con toda seguridad. Si tú quieres desarrollar tu fe,
necesitas estudiar la Biblia. Si tú quieres aceptar mejor las cosas espirituales, necesitas aceptar las Sagradas Escrituras. Si tú quieres tener esperanza, a pesar de los sufrimientos, de la enfermedad, de lo que estás pasando como ser humano, y tú necesitas aferrarte de algo, necesitas sin duda aceptar su santa palabra. Necesitamos confiar. ¿En quién debemos depositar nuestra fe entonces, apreciado espectador? ¿En quién debemos depositar nuestra fe? Este es un texto extraordinario del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Fijos los ojos ¿en quién? Hermoso el pensamiento. ¿En quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Amigos, querida amiga, querido joven, querido niño, querido adolescente, apreciado ancianito, tú que estás con tantos años de vida que el Señor te ha otorgado, ¿cuál tiene que ser tu decisión? Siendo que Dios oye nuestras oraciones y responde en la forma más favorable para nuestro bien, decido orar todos los días con la ayuda de Dios. Que esta sea tu decisión, orar todos los días, en diferentes circunstancias, cuando hay trabajo, cuando hay obligaciones, orar, que Dios hará hermoso milagro en tu vida. En este momento quiero invitarte para interceder. Señor que estás en el cielo, queremos en este instante agradecerte por la oportunidad de haber estudiado tu santa y bendita palabra. Señor, queremos orar todos los días. Queremos que tú aumentes nuestra fe. Queremos sentirnos útiles para también compartir a través de la oración estos pedidos que tenemos por las personas que necesitan de ti y que podamos también ser intercesores, puentes de bendición. Acompáñanos y en este proceso de estudio de tu palabra, que podamos en cada programa, Señor, conocer un poquito más acerca de la manera como tú nos orientas y nos hablas. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén.